Este es un podcast de Fepso Producciones. Tres, dos, grabando. Chamacones, ¿qué tranza? Bienvenidos a un episodio más de Hagamos un Podcast. Esta onda tan creativa. Hoy con un cuate, una persona que admiro un chorro y yo creo que no soy el único. Admirado, envidiado, criticado, señalado, pero cuate. Un personaje que detrás de cámaras muchas veces, pero realmente muy popular y muy conocido. David Chacón, fotógrafo, o David Chacón Fotografía, ¿no? También dice el arroba David Chacón. Las redes sociales. Las redes sociales. Güey, bienvenido. Chingón porque se nos hizo, se acomodó la agenda. Sí. Pues, güey, como siempre digo yo, comenzando por el inicio, ¿dónde y en qué momento crees y nace en Costa Rica David Chacón? Tico, 100%. Yo nací en Hospital México, Uruca, San José. San José, en 1980, 20 de febrero. Tengo 43 años. Me siento como en una entrevista de trabajo. ¿Has tenido entrevistas de trabajo? Yo trabajo por cuenta propia desde el 2005, pero antes de eso tuve entrevistas de trabajo. Sí. Y siempre las odié. Sí, son bien retadoras, ¿no? Sí, siempre las odié. Es que yo no soy una persona de estructuras. Ajá. O sea, ¿cómo se llama? Sí, lo cuadrado no embonas. No. O sea, yo tengo un problema, o sea, con horarios, con paredes, con puertas, con techos. Muy artista. O sea, tu sí. vida muy artista. O sea, muy de tus ritmos, tus tiempos, tus métodos. Entonces, sí, por eso la pregunta. O sea, de toda la vida que te he conocido en Costa Rica, no me imagino a David Chacón pidiendo trabajo de corbata formado con sus papelitos. Aparte de eso, algo que muy poca gente sabe, realmente he utilizado mucho mis redes sociales en los últimos tiempos para alzar la voz respecto a eso, y es que yo soy Asperger. Sí, me acuerdo. Entonces, está dentro del mismo espectro del autismo y todo esto, ¿verdad? Entonces, yo siempre, me lo diagnosticaron el año pasado, o sea, en 2022. Entonces, cuando me dieron el diagnóstico fue como quitarme un peso de encima, porque ya o sea, ¿Entendiste ya también? logré entenderme y entender el porqué de muchas de mis reacciones y por qué trabajo en lo que trabajo y por qué hago lo que hago y por qué muy probablemente siempre he tenido, eso me lo dijo la psicóloga, o sea, un problema de autoridad. Entonces, con las autoridades. Entonces, siempre ha sido así como eso. Después del diagnóstico fue como que me di cuenta de que, entonces empecé a hacer una regresión desde que yo era chamaquito. O sea, todos... Y empezaste a embonar un montón de cosas. Claro. Ahora entiendo por qué esto. Claro. Empecé como a atar esos cabos del por qué esto y esto y esto, y el colegio y la escuela y o sea, y mis amigos y los juegos y el barrio y todo lo que hacía y lo que yo quería hacer. ¿Dónde creces? ¿En La Garita? No, yo crecí en Tibás, en 5 Esquinas de Tibás. Okay. Hasta los 6 años que nos fuimos a vivir a Pavas, junto con, obviamente mis papás, ¿verdad? Entonces, y hasta hace 11 años que ya, estoy con mi esposa, entonces... ¿De Pavas saltaste a La Garita? De Pavas salté a San Luis de Santo Domingo de Heredia. Pero ya como familia, tú. Sí. Con tu esposa. Sí. O sea, yo era el típico maecito conchudo. Ajá. Que siempre vivió con los tatas, Okay. muy cómodo, porque te lavan la ropa, porque te lavan... O sea, porque... Sí. Madre, ¿A los cuántos años te sales entonces? ¿Que los 30? O sea, yo tengo 43 y me salí hace 11 años de mi casa. 32. O sea, 32 años. Sí, grande. Pero, sí, grande. Pero es grande, que, pero muy tico, ¿no? Sí, pero, o sea, también en Costa Rica es muy cultural. Sí, por eso te digo, muy, muy tico. Pero también tengo compas que a los 20, 22, 25 ya se fueron de la choza. O sea, yo nunca me sentí como que tenía que irme y sí, presionado de... Sí, o sea, como esta presión, esta... ¿Eres hijo único? No. No, tengo 2 hermanos más. Yo soy el mayor. Eres el mayor. Otro que se llama Esteban, que tiene... O sea, yo le llevo 2 años. Y el menor, yo le llevo 9, 10 años, por ahí más o menos. Pero, o sea, yo realmente tengo una relación muy, muy tuanis con mis tatas. O sea, nos llevamos súper bien.
siempre hemos sido realmente muy amigos, han sido muy alcahuetes conmigo en muchísimas cosas. O sea, sí te tocaron ciertos privilegios por ser el primero, más no la parte como mancharse contigo por ser el primero, ¿no? Porque siempre Sí, pasa no, no. eso, ¿no? O se manchan con el mayor o más bien todo lo contrario. Sí, sí, sí. No, pero verás que la relación con mis hermanillos y mis tatas, o sea, de nosotros 5, siempre ha sido muy tuanis. What? O sea, muy pareja, muy tuanis, o sea, siempre ha sido como una relación muy saludable, o sea, muy, muy de familia, o sea, muy de núcleo familiar. O sea, mis papás llevan casados 44 años, y hemos visto mucho el ejemplo de ellos, de su relación, cómo se llevan y todo. Entonces nos han transmitido mucho eso. Entonces siempre ha sido como una vara bien Ahora, en tuanis, la ¿eh? parte creativa o artista que se te da y tienes, ¿sí era como parte de herencia, tú crees? ¿Alguien más lo tiene? ¿O fuiste como esa oveja negra que todo el mundo dice? Es que yo soy la oveja negra de mi familia y soy el artista. La parte del arte estuvo en mi familia cuando empecé a analizar el por qué hago esto y por qué Ajá. trabajo, en lo que trabajo y o sea, y toda la cosa. Empecé a hacer como esa árbol genealógico, regresión. Ajá. Ese flashbacks. Sí, y bueno, mi papá me contaba que mi abuelo, por parte de él, era músico, mas no se dedicaba a la música. Él Ok. era un empresario bastante Todos ticos. importante, todos ticos, sí. O sea, era un empresario y él entonces como hobby tenía sus instrumentos musicales, Ok. tenía... incluso me contó mi papá hace un tiempo que mi abuelo tenía no sé, o sea, como cámaras fotográficas. Ok. A él nunca lo conocí porque él falleció cuando yo tenía, creo que como 1 o 2 años, por ahí. Y agrego que tú también le das de vez en Sí, cuando, ¿no? A la... sí, de hecho yo siempre traje como esa línea de la música artístico y todo este enredo de la música, y a los 16, 15, 14 por ahí, mi mamá me compró mi primera guitarra. Recuerdo que, de hecho ahí la tengo todavía, es una Washburn, mentira, una Peavey. Y recuerdo el precio exactamente como si me lo hubiera comprado ayer. O sea, a mi mamá le costó 14,000 colones. Que en aquel entonces... Que en aquel un entonces era chorro de plata. lana. Era plata. O sea, estamos hablando del 93, 94, por ahí más o menos. Y aparte de que era plata, bueno, o sea, relativamente, mis papás tampoco era como que eran muy pudientes. Sí, Entonces, sí, la opulencia Sí, sí. desarrochaba. sí, o sea, o sea, yo creo que cosas que uno entiende cuando es adulto, pero yo creo que mi mamá hasta tuvo que ahorrar para eso, o sea... La pulseaban, la sí, pulseaban. sí, o sea, la pulseaban y eran súper trabajadores y todo, y no teníamos como esa plata por yo una guitarra nueva y todo, y yo siempre quise eso, y recuerdo que un amigo mío que me enseñó algunos acordes de Nirvana, que es como mi banda favorita, y él tiene la guitarra y me vio tan entusiasmado que me dijo, madre, te la vendo. Y yo pensé que me iba a decir 2,000, 3,000 pesos, o sea, yo no tenía ni idea de cuánto costaba una guitarra en ese entonces, ¿verdad? Y me dice como, dame 14,000 pesos. Y yo, 14,000. Y yo, santo, que yo creo que eso es mucho. Entonces le pregunté a mis papás, yo como ¿Cuántos años tenías ahí entonces? 13, 14 años. O sea, estaba Pero sí tenías como en México se dice un domingo, que te dan el dinero como para gastar. Ahí sí había esa en tu casa. Sí, no. Realmente, por eso le digo, o sea, mis papás, o sea, siempre fueron como muy trabajadores, pero quien trabajaba en la casa, básicamente, o sea, como trayendo plata a la Ajá. casa, era mi papá. Era tu papá. Mis papás, por un tema de decisión entre ellos, optaron porque mi mamá se quedara en la casa haciéndose cargo Con de nosotros ustedes dos. y la Bueno, ya casa. después del tercero, sí. Y de la casa y todo lo que eso conlleva. Entonces, sí tuvimos momentos súper duros y muy probablemente o sea, en esa etapa, en esa época, era uno de esos momentos duros. Y pues entonces mi mamá me dijo, como bueno, dígale se me fue el nombre de este mae, Ajá. di que se la guarde. O sea, que se ahí la la guarde. tenga. Sí. Y yo creo que recuerdo como que me dio 5,000 pesos, una cosa así como para un enganche, ¿verdad? Ok. Y entonces este mae me dijo, sí, yo se la guardo. Y mi mamá a los días me dijo, tome, vaya con el resto y tráigase la guitarra, ¿verdad? O sea, cómpresela. Entonces, ahí la tengo todavía, de hecho, ahí está. Qué bueno. Ahora, ¿tú te metes al mundo de la música como un hobby? ¿O si en ese entonces ese chavito, ese David pequeño,
sí se veía, putz, yo sí o sea, me voy a lanzar al rockstar. No, vieras que en ese momento, cuando me preguntaban como, o sea, ¿usted qué quiere ser de grande? Ajá, no sí, sé qué. sí. Bueno, grande, o sea, yo nunca fui grande. Digo, mido 1,67, o sea, yo no llegué a ser grande, pero A los 15 ya medías 1.67 y ahí te quedaste. yo creo que ahí medía como un metro. No sé. Pero bueno, la cosa es que cuando me lo preguntaban en ese momento, siempre yo decía que iba a ser o científico, o sea, puta, o periodista. Después, como conforme fui avanzando, creciendo, yo seguía empeñado en que yo iba a ser periodista. O sea, siempre me ha gustado esta cosa de o sea, La comunicación, o sea, sí, digamos. la comunicación de alguna forma. Entonces yo dije, bueno, yo quiero ser periodista, ¿verdad? Y nada, y luego me metí en esto de la música y todo esto por hobby. O sea, siempre soñé como cuando veía mis videos de Nirvana en VHS en los 90s, que yo, o sea, veía los conciertos de Metallica y todo esto, ¿verdad? Que yo decía, qué cool sería estar en un escenario, o sea, como sentir eso, ¿verdad? O sea, dar un mensaje. Esa parte del artista de este lado, del frente, ¿no? Ajá, correcto. Entonces yo decía como, qué cool. Entonces ahí fue cuando empecé a tocar guitarra, que fue a los 14, 15 años. Y entonces yo decía como por hobby, que tú es esto, o sea, que tú esto. Entonces empecé a los 16 años, fue que hice mi primera banda ya y o sea, empezamos a tocar. Ahora, ¿esa siempre como inspiración internacional por este tipo de videos o si llegaste a tener alguna referencia nacional? Porque aparte en esas épocas, no sé, estaba que... En esa época... ¿País ya? No, en esa época, estamos hablando del 95, 94, en esa época yo recuerdo haber ido a conciertos como Inconsciente Colectivo, ¿cómo se llama? ¿A qué más iba? A conciertos del Parque, que actualmente es es una de mis bandas nacionales favoritas, somos muy amigos. Un grupo que se llamaba Liverpool. Pero entonces sí tenías, sí también ya existían esas referencias ticas, más cercanas. Sí, yo iba, pero entendiéndolo ahora como un buen Asperger, yo nada más decía como, o sea, como qué cool, pero por alguna razón como que no había una conexión cerebral que yo dijera, quiero ser como estos maestros. O sea, no. O sea, simplemente iba como porque iban mis amigos, nada más. Yo iba con ellos. Sí, disfrutabas el momento, pues ya. Sí. O sea, es como que para mí eran personas tocando y ya. Con el tiempo, sí, ya luego, ¿cómo se llama? Llegué a entender quiénes eran y lo que representaban y llegué a admirarlos. Incluso fui a varios conciertos de José Capmany. Cuando ya tuve una de mis bandas, o sea, que tocábamos covers y todo, en algún momento coincidimos en un concierto con José Capmany, que es el papá de Pedro Capmany, aquí en La Sabana. Entonces ahí, bueno, ahí hubo un concierto. Pero entonces sí le diste rato y forma a la parte musical. Sí. O sea, mi primera banda fue en el 96 y empezamos tocando covers de lo que había en ese momento, que era Nirvana, Rage Against the Machine, Wizard, siempre todas en ese estas cosas. Siempre en ese lado, ¿verdad? Entonces tocábamos esto. O sea, como con esta banda de covers, tocábamos que como 5 o 6 años más o menos. Y después de eso empecé a escuchar música un poco más pesada. Entonces empecé a tocar con otros maes, o sea, de otra banda que yo armé. Empezamos a tocar metalcore, que es una mezcla entre metal y hardcore, ¿verdad? Entonces ya empezamos a tocar cosas más pesadas. Y por ahí nos fuimos hasta el 2005, 2007, que fue como mi último concierto con la banda. Que yo dije, bueno, vamos a darnos un break para yo meterme un poco más como en mis negocios, mi trabajo y todo. Ahora, ¿seguías estudiando mientras tocabas o ya te estabas como metiendo de lleno a la música? No. O sea, yo, luego lo entendí con el paso del tiempo. O sea, yo siempre odié las estructuras y todo esto. Y para mí siempre... o sea, para mí siempre aprender fue como súper complicado. O sea, súper complicado. O sea, ¿sí te iba medio mal en la escuela? Sí, vieras que o sea, por ejemplo, aquí en Costa Rica, o sea, escuela y colegio es como... En la escuela siempre fui como primer promedio. Ah, sí, la primaria de México. En la primaria, correcto. O sea, fui como primeros promedios, siempre que hacían actos cívicos y estas cosas, elegían al primer promedio y siempre me pasaban a mí adelante por esto. Me pasaban dando que premios, que cosas de estas, ¿verdad? En el colegio me fue igual como hasta octavo. Séptimo, octavo, como hasta segundo año de colegio.
me fue igual, o sea, que eran como premios, promedios, etcétera, calificaciones súper altas y todo. Y hubo como algo, La adolescencia ya. algo ahí, sí, hasta tal vez la adolescencia, no sé. Amigos. Sí, que de pronto me empezó a costar muchísimo, 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 muchísimo. De pronto no sé, como a mediados de año de cuarto, lo que es décimo acá, Ah. dije, no, ma, yo no quiero estudiar más, o sea, odio esta vara, ma, o sea, Sí, no quiero ver te nada. enclochaste y dijiste, ya Sí, esto sí, no. dije no, o sea, porque me estaba frustrando demasiado, o sea, yo recuerdo que no la pasaba bien. Entonces fue una etapa muy fuerte en mi vida emocionalmente y socialmente. ¿Y qué tal ahí tus papás? Porque como me dices, es como esa familia tradicional en la que no cabe el no estar dentro de Claro, los estudios, mis ¿no? papás hasta la fecha siguen siendo mis héroes. Yo los amo con con toda mi alma. Y recuerdo que mi mamá me reuní con ellos un día y les dije, no, yo no quiero ir más al colegio. O sea, no quiero ir más al colegio porque la estoy pasando mal. O sea, no me estoy divirtiendo, no estoy aprendiendo, me cuesta mucho, tengo muchos problemas, etcétera. Y creo que siempre he traído desde muchos años antes como este principio de que haga lo que haga, o sea, no importa lo que sea, disfrútelo, Y dar el 100. pásela bien y sea... Yo soy de los que no me interesa ser el mejor, pero me interesa que yo lo disfrute y ser diferente a lo que hacen los demás. Sí. Entonces yo en el colegio decía como, o sea, siento que no calzo, ¿me entiende? Entonces me iba súper mal en los exámenes, o sea, exámenes de 30, 40, 50, o sea, eso es pésimo. Y yo Sí, decía, que daba igual si ya no estabas. O claro, sea, ya claro. no ibas a o pasar, sea, no ibas a avanzar. me escapaba de las clases, llegaba tardísimo, por más temprano que me levantara, siempre a llegar, o sea, como a la tercera clase del día, me escapaba de las clases, entonces yo siempre me senté atrás, pero dije, no, tal vez es porque no me está llegando el mensaje hasta atrás, ¿verdad? Entonces yo me sentaba en primera fila y no, o sea, y por más que me explicaban de diferentes formas, nunca logré entender muchas cosas de matemática, por ejemplo. Entonces, bueno, ese año me salí. Mis papás me dijeron como, bueno, está bien, o sea, desde un descanso. Una Entonces, decisión que tomaste. ese año me salí del colegio. Lo retomé el año siguiente. Igual fui al mismo colegio, lo retomé, empecé, pasé cuarto, quinto, y quedé debiendo matemática. Y siempre dije lo mismo, es como, no, cabrón, o sea, esto no es lo mío. O sea, yo quiero dedicarme a algo que tenga que ver con arte, o sea, con cualquier otra cosa. Y que aparte ya estabas explorando la música, entonces Sí, ya... sí, o sea, estaba con eso, pero yo siempre tuve como una mentalidad de yo quiero, que en ese momento no lo entendí, no lo tenía estructurado ni claro, pero yo siempre dije como, yo no quiero tener jefes. O sea, yo quiero, como decimos los chicos, o sea, quiero pulsearla, quiero trabajar por cuenta propia. En aquellos entonces seguro no se usaba esto, pero eras el emprendedor. Tú querías tener tu Claro. emprendimiento. En aquel entonces de era aquello. como mis papás estaban muy sobre mí diciéndome como, David, el estudio, la base de todo en la vida, trabajo, Sí, es que era esto, no puertas. la tradición, ¿no? Así Claro, se hacía antes. Claro, eso fue hace 25 años. O sea, fue en el 97, 96. Sí, que tendrá unos 10, 15 años que cambió ese mod de... Ujú. Sí estudia, pero ya tampoco te va a asegurar Claro, lo otro, ¿no? Claro, y en ese momento mis papás era como, bueno, David, vea que los estudios y esto y lo otro, las puertas. Yo siempre fui como esa persona rebelde, ¿verdad? Porque, o sea, mi hermano, el que me seguía en ese entonces, sí, o sea, universidad y toda la cosa, ¿verdad? Sí. Y esa suma que yo admiro y amo con todo mi corazón, igual que mi hermano menor. Pero yo dije, no, o sea, es que esto no es lo mío, No, ¿me no entiendes? O embonabas sea, ahí. no es lo mío. Por un tiempo jugué fútbol como en esa etapa, en esas épocas también. Sí, entonces, probando. Probando. Probando o sea, que era donde te sentías yo he sido cómodo. como muy de probar un montón de cosas, entonces, o sea, jugué fútbol, o sea, hice un montón de cosas, entonces yo dije, pero en lo que menos me vi fue trabajando lunes a viernes, oficina, de 8 a 5 para alguien, o sea, Ajá. no, o sea, yo creo que lo tuve muy claro sin saber que lo tenía tan claro. Y en ese momento no pasa también por tu cabeza de decir, bueno, que ya no voy a estudiar, o la de tus papás, ¿no? De ya no vas a estudiar, hay que trabajar, ¿no? Es como... Sí, claro, como claro, la claro. consecuencia. Claro, en ese momento mis papás lo que me dieron fue, bueno, está bien, si no vas a estudiar, tienes que trabajar ya. O sea, y yo les dije, ok. ¿Y qué se te ocurría o qué fue lo primero que hiciste? Nada, Bueno, buscar porque trabajo, ¿de qué? porque imagínate que a los 18, 17 años, pasé tal vez como un año en la casa, o sea, ¿entiendes? Ahí, como ahí. O sea, fue como, bueno, vas a trabajar
no cuándo, pero ya vas a tener que trabajar. Sí, sí, claro. Te dieron ese chance. Entonces, a los 18, ya con cédula en mano, sí, me fui a trabajar, me fui a buscar tienda, o sea, como trabajo y trabajé, o sea, en una tienda que se llama Arenas, Ajá, sí. que hasta la fecha soy amigo del dueño, de Mauricio, pero, o sea, trabajé en eso. ¿Y qué tal calzabas en ese tipo de trabajos? Me encantaba. Sí. Me encantaba. ¿Por la gente? Porque odiaba las estructuras de los horarios. Pero era tuanis porque yo no lo veía como un trabajo. Yo lo veía como... Y llegaba a una tienda de skate, de surf. Claro. Donde tenían todo el día videos de música, de conciertos, los maestros. Sí, era un ambiente muy de tu zona. O sea, claro, los maestros se vestían como muy... Sí, te dejaban jeans. ser tú. Porque seguro tu outfit era muy Arenas. Yo iba vestido... O sea, igual que en la tienda. Antes de eso siempre me vestí muy grunge, como con mis franelas y todo. Y cuando empecé a trabajar ahí, yo dije, o sea, puta, puedo ir a trabajar a como me he visto siempre. Sí. Que tuanis, y me pagan, ¿me entiendes? Y, o sea, hice una tienda de ropa. En ese momento lo veía muy cool, ¿verdad? Entonces, todo bien. Después de ahí, o sea, ya dejé de trabajar ahí y trabajé en 1000 cosas. O sea, cuando le digo que 1000 cosas es... 1000 cosas. Falta otro podcast para decirte todo lo que he trabajado en mi vida. ¿Cuál fue el trabajo en el que probaste? No sé si hubo, donde sí te dijeron, bueno, a ver, David, aquí hay que venir de camisita, con corbata, botoncitos. ¿Sí existió en tu currículum un trabajo así? Sí. El último fue Intel. Trabajé ahí 6 años, si no me equivoco. Ah, bueno, bastante. Y esa fue como lo que me explotó la cabeza, porque gracias a Dios fue como trabajar en Intel. Para mí fue como realmente llegar a darme cuenta de lo que no quiero en la vida. Okay. Y decir, yo no sirvo... O sea, si antes lo sospechaba, ya lo tengo seguro. En 6 años seguro te diste cuenta. En altas, bajas, 6 todo, años, o sea, es un montón de tiempo. Porque eran, horarios de 4x3. Entonces, trabajábamos 4 días, 3 días libres. A la siguiente semana, 3. Sí, como son transnacionales. Son transnacionales, que llaman, sí. y zonas francas, ¿no? Sí. Entonces, entraba de 7 de la mañana a 7 de la noche. O sea, Y seguro no haciendo algo, pues, que te apasionaba. Operario. Operario, ¿no? O sea, empecé en máquinas, o sea, como haciendo los procesadores, los chips, o sea, como todo esto. Una rutina. Sí, como una rutina. De aquí, vaya. Como era Homero Simpson, o sea, y después, o sea, estuve como un tiempo en el Departamento de Relaciones Públicas y, o sea, yo siempre he sido como muy competitivo conmigo mismo. Okay. Y no me gusta estar en una zona de confort. Por eso es que yo creo que siempre he como que probado muchas cosas. Y en ese momento pues empecé ahí. Y empecé en Intel porque un día, no recuerdo quién me dijo, están abriendo plazas de trabajo ahí. Y vos puedes ir vestido como querás. Bien. En ese momento recuerdo que tenía muy probablemente no hay fotos. O sea, eso fue hace 23, 25 años, 24 años, no sé. Yo andaba con dreads, aunque no lo crean. Yo tenía pelo. Casi todos los que conozco, como tú, tuvieron dreads. Es algo muy raro. Sí, o sea, pero yo tenía pelo. Entonces, sí, o sea, tenía dreads, o sea, como el chivo, la chiva. Sí. Medía 25 centímetros, era como aquí larguísima. Yo tenía un montón de piercing, aretes por todo lado. Entonces, claro, me dicen, bueno, puedes venir a trabajar así porque en esta empresa no nos metemos con tu apariencia y puedes ir tranquilo. Que eso también ha cambiado en los últimos años. Porque no sé cómo era en Costa Rica, pero por lo menos en México te veían tatuado. Ya no vas a conseguir trabajo. Ajá. Te va a ir mal o va... en aquel momento empecé a trabajar en esa empresa por eso. Ok. Ahí sí. Claro, sí había ese chance. Claro, porque yo iba a otros lugares a pedir trabajo y es como, no, es que... O sea, yo sabía que era el pelo y los piercings. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa y mi mamá o mi papá me preguntaban como, ¿cómo le fue? Yo, no, es que verás que no lo encontré. Cabrón, se había encontrado. Lo que pasa es que me decían que ese es el requisito. Y yo, yo no te quería tienes que quitar los dreads y los piercings. Y yo no quería usar manga larga. Claro, ¿no? O sea, yo no, olvídelo. Entonces, en Intel me dieron como esa oportunidad porque, o sea, es una empresa que
con todo y todo, Realmente es tuanis con eso. son de las empresas que se dieron cuenta que no afectaba o que no influía tu trabajo el que viniera. A lo mejor por seguridad algunas cosas de los piercings y demás, pero los tatuajes y cosas así pues, no afectaba. No, y entonces te sí, hacía ahí más ni estuve un menos. tiempo, pero yo soy como... Yo a veces cuando me siento como seguro, tranquilo, o sea... este es mi primer podcast. Ajá. Sí. A ver, no. Pensé que ya habías hecho algunos. He tenido invitaciones, pero, o sea, si yo hablo tanto con alguien es porque me siento cómodo, me siento como en una zona segura, ¿me entiendes? Sí, te da esa confianza y seguridad. Claro, y todos los Asperger y autistas somos así, entonces, yo en aquel momento, pues, cuando igual que ahora, cuando me sentía cómodo con alguien o en un grupo, hablaba un montón y de pronto, o sea, yo hago amigos hasta, o sea, yo le hablo a las paredes a veces. Y entonces en ese momento me hice muy amigo de la gente que trabajaba en relaciones públicas ahí y de pronto me dijeron como, hey, mira, no sé por qué es como que escuché en una conversación que teníamos como que iban a hacer un evento en Intel de música, no sé qué, era un evento grande, ¿verdad? Y estaban como locos buscando un artista y yo le dije, bueno, yo tengo unos amigos que se llaman Gandhi y los maestros son una banda nacional muy fuerte. Yo se los puedo contactar para que toquen acá. Y ellos es como, o sea, en Intel nunca en la historia de Intel hemos hecho un concierto, o sea, en vivo ahí, Ajá. en una de las plantas. O sea, como en la parte de afuera, Sí, pero sí, dentro de las pero ahí. instalaciones. Y todos me decían como, bueno, ¿y puedes ayudarnos? Y yo, sí, claro. O sea, nada más Que los conocías llamo ya. por tu andar en la música. Sí, en la música, archivos y todo. Y entonces, de pronto los llamé y los contacté y me dijeron, ok, vamos. Y luego en Intel me preguntaron como, bueno, ¿y ellos traen sonido? Y yo, no, pero entonces hablé con un amigo, Fabricio. Es como, Fabricio, mira, no sé qué. Entonces, yo les armé el chivo en Intel. O sea, todo Intel me amó porque era la primera vez en la historia de Intel que se hacía un concierto. Más con una banda de rock y, o sea, a ese nivel. ¿Y Gandhi ya era lo que era Gandhi o Claro, empezaba? claro. No. Ya, Ok. o sea, ya Gandhi era lo que era Gandhi. O sea, eso fue Ok. en 2003, 2004, por ahí, 2005. O sea, no recuerdo. 2003, por ahí. Y, o sea, ya Gandhi era Gandhi. O sea, por eso es que dije Gandhi. O sea, tiene que ser Gandhi, ¿me entiendes? Claro. Entonces fueron y todo el Departamento de Relaciones Públicas es como, David, o sea, usted no sabe lo que acaba de hacer, ¿verdad? Todos mis compañeros de trabajo, mis jefes, los jefes de los jefes de los jefes, o sea, el CEO en ese momento, o sea, todo el mundo es como David. Y entonces yo seguía trabajando en planta, pero cuando ocupaban cosas así, David, ayúdanos. Que en la cafetería ocupábamos hacer algo, un evento, David, ayúdanos. Y así estuve todo el tiempo hasta que terminé un tiempo ahí como con ellos. Y después seguí cumpliendo horarios y yo dije, no, o sea, no, eso no es lo mío. Sí, ya te No. terminaste de dar cuenta que no Sí. por ahí. No. Y me fui de ahí y recuerdo que llegué a mi casa o sea, en la noche, ¿verdad? ¿Ya estabas casado? Todavía no. No, eso fue 2006, Ok. por ahí, no recuerdo. O sea, vivía con mis tatas y recuerdo que esa noche llegué a la casa y mi mamá era como, ¿qué? ¿Cómo le fue? No sé qué. Yo renuncié. Y más como, ¿cómo? O sea, tú tienes 6 años ahí. Y, o sea, y tenés como la estabilidad económica claro. de que te llega un sueldo Y aparte una empresa claro, como es una empresa Intel, grande, ¿no? o sea, Que tenés tienes muchísimas... prestaciones, bla. Dentro de la empresa hay clínica, o sea, tenés seguro, o sea, tenés La muchas asociación, todo. todo. O sea, y yo mi mamá es como, pobrecita, o sea, pero me decía como, David, ¿estás seguro? Y yo, sí, mamá, yo renuncié ahora en la tarde, no sé qué. Pero, o sea, pobrecita, ¿verdad? Porque, uno las hace sufrir mucho. Sí, porque aparte la preocupación de las mamás es como porque no te ponga en riesgo a ti o Claro. porque no lo sufras tú, porque Ajá. ya ella, prácticamente la vida de ella ya camina. Sí. Sí, y yo recuerdo que ella, los dos me conocían, ¿verdad? Pero recuerdo que yo le dije como, mamá me preguntó como, ¿y qué va a hacer? Y yo, no sé. O sea, no sé. Sí, no hay un plan B. No sé, pero sí tengo claro que no quiero trabajar para nadie más. Así se lo dije. No quiero trabajar nunca para nadie más. O sea, como empleado, como cumplir. O Sí, sea, porque aparte no. un número más. O sea, Sí. allá en Intel eras David porque ayudabas a eso, Sí, pero sí, pues no pasabas de ser el 1542. Correcto, Y ya. correcto. O sea, entonces le dije, no, o sea, no. Y recuerdo que fue un viernes, un sábado. Y tenía 3 pesos de ahorros ahí, ¿verdad? Entonces dije, no, aquí estoy tranquilo y me quedo un tiempo hasta que
se me ocurra qué hacer o que me tope con algo. Mae, la semana siguiente dije, mae, que tuani sería abrir un local de tatuajes. Y yo no sabía tatuar, huevón, pero yo dije que tuani sería abrir un local de tatuajes. Sí, la idea está. Sí, ahí, o sea, ahí es un negocio tranquilo, era muy rentable, o sea, hasta la fecha es muy rentable. Entonces yo dije, voy a abrir un local de tatuajes. Mae, me fui con los 3 pesos de ahorros que tenía a buscar locales, como si yo tatuara, ¿verdad? Y de pronto encontré un lugar en un segundo piso y recuerdo que alquilé el lugar y el local y me dieron las llaves y todo. Me preguntaron, bueno, ¿y qué vas a poner aquí en el negocio? Yo, un local de tatuajes. O sea, tú eres tatuador. Y yo, no, pero bueno, aquí vamos a tatuar. Y recuerdo que entonces todo bien, ¿verdad? Y llamé a uno de mis mejores amigos que era tatuador y le dije como, mae, mira, alquilé un local, venid a trabajar para acá. El mae en ese momento no estaba tatuando. O sea, no estaba trabajando... Sí, en algún estudio. En un estudio. Estaba tatuando en la casa del mae, pero era muy bueno y le dije, mae, venite. O sea, yo te contrato para que trabajes conmigo. Yo había aprendido a hacer piercing años antes y lo hacía aquí a los compas del barrio, que a los compas del brete, más. Yo era... Muy caserón. Sí, muy caserón. Póngase ahí, hielo y tome. Sí. Incluso entre todo lo que yo trabajé, que esto 2, 3 personas como de antes lo saben, es que como en Intel yo trabajaba 4x3, 4 días una semana, 3 días otro, y la semana siguiente trabajaba 3 y descansaba 4. Los días libres que tenía completos los dedicaba a andar haciendo piercing por todo Costa Rica. Entonces yo tenía, desde ahí traía como esa vara o sea, como emprendedor y toda esta huevonada. Sí, la chamba. Sí, entonces, pero lo hacía más que nada porque a mí me gustaba como salir de mi casa, ir a un lugar y conocer gente y trabajar, o sea, y ganar plata y todo eso. Entonces, compré una cajita de herramientas de 40, 50 centímetros, recuerdo, y ahí metí todo, o sea, guantes, o sea, mascarilla, agujas esterilizadas, piercing, o sea, todo el equipo súper profesional. El kit de perforación. El kit de perforación. Y entonces yo recuerdo que la gente me llamaba de, o sea, Punta Arenas, Guanacaste, Limón. Yo recorrí en bus, ojo, todo el país poniendo piercing. En ese momento cobraba, no sé, 10,000 pesos por un piercing, entonces yo... Más los gastos de traslado. No, ahí lo cobraba, pero yo lo que hacía era que le decía a la gente, ok, yo voy hasta allá, pero me tienes que asegurar un mínimo, o sea, una cantidad de gente. Entonces, yo iba, no sé, a Guanacaste a hacer 7, 8, 9 perforaciones. Entonces, yo me iba en la mañana, agarraba el primer bus, llegaba, perforaba a todos en un solo lugar, y después me devolvía en la tarde o en la noche para San José, y ese día yo me había ganado 100,000 pesos en un rato, ¿verdad? Que era como un extra de mi trabajo. Y eso fue 2005, 2004. Sí, que también eso ayuda a empujar el por qué ya no Intel, ¿no? O sea, si estás viendo que se puede dar y que te va bien, pues como para qué seguir en esa estructura. Sí, y cuando me reuní con mi jefe, Juan Carlos, recuerdo que yo hablando con él, él me dijo, pero bueno, ¿estás seguro? Y yo, brother, ¿qué edad tenés vos? Creo que me dijo 50 y pico, 52, qué sé yo. Y yo le dije, ¿a vos te gusta lo que haces? Y me dijo, sí. Y le dije, a mí no. Sí. Y yo no quiero llegar a los 55 años y que me hagan la misma pregunta y que yo diga que no me gusta lo que hago. Entonces, no sé qué voy a hacer, pero me quiero ir de aquí. Entonces, yo seguí poniendo piercing. Cuando abrí mi local de tatuajes, yo dije, bueno, este mae tatúa, yo perforo. Y entonces dije, bueno, ¿cómo hago? En la zona donde lo puse, que era en Romoser, no había nada a los cientos de kilómetros alrededor de o sea, como ese tipo de negocios. Dije, bueno, ¿cómo hago para hacerme publicidad? Y por lo bombeta que soy, o sea, empecé a llamar amigos de la radio, es como, yo voy a tu programa y te perforo, te hago un tatuaje en vivo. Y entonces empecé a hacer en las radios, en los canales de televisión, en programas, en vivo. Que eso te lo había dado la música en su momento. Sí. O sea, cuando estuviste en la música, o sea, tenías ese acceso. Y los contactos que no tenía simplemente los buscaba. O sea, en aquel entonces, estamos hablando de que creo incluso que ni siquiera había, no sé si Hi-Fi estaba empezando, pero creo que era como MySpace y Hi-Fi acá en Costa Rica. Pero, y si no, yo iba en bus hasta el lugar. A preguntar. ¿Quién es el encargado? Y yo le hablaba y le decía, mira, yo soy David, tengo este negocio, quiero proponerte tatuarte a vos o a un cliente tuyo, un fan tuyo, o sea, un espectador tuyo, y quiero hacerlo en vivo. O sea, quiero perforar y quiero hacer acá. Igual con los noticieros. O sea, a mis amigos de las noticias les decía, si en algún momento vas a hacer una nota sobre tatuajes o sobre piercing, hacelo en mi estudio. Si querés
incluso que salgamos tatuando a alguien, venite y aquí tatuamos a alguien gratis con tal de que vos hagas la nota. Entonces eso me empezó a atraer muchísimo clientela al lugar. Mi hermano que hace páginas web me hizo la página web y me la regaló de hecho. En aquel momento fuimos como la página por muchos años, que estuvimos en número 1 en Google por efecto de buscadores de tatuajes. O sea, usted pone tatuajes Costa Rica Y ahí salías. que aparecía la mía, que era tatuarteurbano.com, y me sacaban citas de Japón, México, España, Italia, un montón de países meses antes. O sea, me sacaban la cita porque los maestros querían llegar ahí a tatuarse. El estudio creció tanto que terminamos siendo 7 personas. Ya tatuabas. Sí. ¿Aprendiste? O sea, sí. Ahí a huevo, al tiempo aprendí porque yo dije... ¿Habrá una que otra persona que traiga ahí un chascarrillo tuyo? Sí, muchas. O sea, muchas y la mayoría los tengo yo en mis piernas. Okay. O sea, yo soy zurdo, o sea, entonces tengo tatuajes en mi pierna derecha un montón, en la izquierda de este lado y ahí, pero yo empecé, o sea, así, con el paso del tiempo, un día tatuando a un cliente que nos hicimos muy amigos. Él practicaba jiu-jitsu, de hecho él era profesor, él era sensei de jiu-jitsu y él había peleado en una liga que se llamaba Pride, que era la que estaba antes de UFC. Yo lo estaba tatuando y le dio la oreja. ¡Pum! Sí, porque están como Claro, reventadas. como ¿no? una Porque coliflor. Sí, como una coliflor son los Precisamente le estaba haciendo una calavera en la oreja y se lo estaba haciendo mi amigo. Entonces yo pasé y lo oí y empecé a hablar con él y le pregunté y todo. Y entonces me dijo, mira, yo hago jiu-jitsu. Yo me metí tanto que esto hoy en día lo entiendo por el tema del Asperger. Nosotros hacemos como mucho hiperfoco, que es cuando algo nos interesa, solo eso existe. Y nos metemos de lleno y le damos. Como los niños cuando les gustan los dinosaurios, todo es dinosaurios. Sí, que hay que hacerle la fiesta del queque, Sí. las bolsitas, el juguete, la piñata. En todo. ese momento, yo sin saber que lo hacía porque lo hacía, pues mi hiperfoco eran los tatuajes. Entonces me metí tanto en mi negocio que yo lo abría de 8 de la mañana, 8:30, lo cerraba a 8 de la noche. Las mismas 12 horas que trabajaba en Intel, pero ya en mi negocio. Ya en tu negocio. Por eso llegó a crecer tanto, por la forma en cómo yo hacía la publicidad, a quién traía estratégicamente, las alianzas que hacía y llegó a crecer tanto que yo pasaba estresado. Yo trabajaba de lunes a sábado, sí, con mi negocio, o sea, tenía mis cosas, ya mis carros y todo, pero pasaba estresadísimo, ¿verdad? Entonces, de pronto él me dijo, mae, vamos a un gimnasio y vos haces ahí ejercicio. Y yo, mae, odio los gimnasios, o sea, estos maes que se ponen ahí frente al... frente a los espejos y... No, cabrón. Pero me dijo, mae, donde yo doy jiu-jitsu. Me explicó qué era, vi algunos videos, vamos a ver qué es. Me metí de lleno en eso, hice hiperfoco. Entonces me metí muchísimo en el jiu-jitsu, empecé a hacer thai, o sea, al final del día terminé haciendo artes marciales mixtas. Y entonces dije, como buen pulseador, dije, esta vara puede ser rentable. Y abrí una academia de artes marciales mixtas. Ahora, ¿seguías con lo de tatuajes o ya ahí te... No, tenía el tatuaje, delegaste? era en el mismo edificio, el segundo piso, todo el segundo piso era mi local de tatuajes. Ok. Y en el primer piso La escuela de alquilé un jiu-jitsu. local para hacer un dojo, o sea, una academia de artes Sí. marciales mixtas. Entonces ya yo tenía un negocio, estaba trabajando bien, estaba tranquilo, ya mis papás habían empezado a entender por dónde iba la cosa. Ok. Al punto de que en medio de esta cosa del tatuaje, yo un día llegué y le dije a mis papás, yo no estaba tatuado. O sea, llegué y les dije como, bueno, me quiero tatuar. Fue toda una conversación de días. Cuando me dijeron que sí, me tatué. O sea, mi primer tatuaje fue en la pierna, toda la parte derecha, toda. El segundo fue el antebrazo, o sea, la mitad del antebrazo. O sea, Pero todo. qué buena onda. Y habla un chorro de lo que platicabas al inicio, de esos valores de la familia. Ujú. Porque otro güey, perfectamente, ya con esas libertades, con empresario, microempresario, ¿qué chingados le va a estar avisando a los papás? Ve, pa, me tatué, aquí está. Ujú. Pero, sí, porque a lo mejor estoy seguro que tus papás no te hubieran dicho que no. Ujú. Y que si te hubieran dicho que no, quizás si hubieras hecho el pensar de, híjole, ¿lo hago o no lo hago? Sí, de hecho yo siempre he tenido como ese respeto por la aprobación de ellos. Sí. O sea, siempre. Claro,
había momentos que no, ¿verdad? Sí. Que eran los dolores de cabeza para ellos, ¿verdad? Varas, o sea, tortas. Y que porque también a ti te deja pensando. Porque cuando te dicen que no, tú sabes por qué quizá dicen que no Sí. y te deja pensando de Sí, sí, lo hago o sí. no lo hago. Y... Sí me jalé mis tortas, obviamente, un montón, ¿verdad? Y gracias a Dios en aquel tiempo no había redes sociales. Si no, bueno, imagínate qué cagada, huevón. Pero con todo y todo, mis papás fueron aceptando que ya yo estaba haciendo otra cosa, que me estaba divirtiendo, que me estaba, o sea, que me estaba gustando mucho. Y que te estaba yendo bien. Y que me estaba yendo muy bien. Porque yo creo que eso es a lo que más les preocupa. Hoy como papá te preocupa. Claro. Que a tus hijos entre menos la sufran, ¿no? Claro, claro. No, y me estaba yendo, o sea, muy bien. Y al punto de que un día le dije a mis papás, antes de salir a trabajar, les dije como... tenía una foto de mi papá, entonces le dije a mi mamá, bueno, ahora bajo, como al mediodía, para hacerte una foto, arreglate, porque me quiero tatuar tu rostro. Entonces bajé y ella había ido al salón y todo, o sea, se hizo el pelo, que el O sea, maquillaje sí, y todo. ella estaba al pendiente de esa foto. Ah, claro, claro. Entonces, cuando yo bajé al mediodía a almorzar con ella, en la casa de ellos, ella estaba bien arreglada. Entonces, le hice una foto ahí. Y entonces me tatué en el pecho los rostros de ellos dos. Okay. Y entonces mi mamá era un vacilón porque a veces estábamos en cualquier lugar, ¿verdad? Y mi mamá, tal vez la gente llegaba como, hey, usted es David Chacón, ¿cómo estás? Y no sé qué, no sé cuánto. Y toda esta cosa, ¿verdad? Y entonces mi mamá le decía como, y por cierto, él tiene o sea, él tiene el tatuaje De mi rostro. de mi rostro en el pecho. Enséñeselo ahí para que vea. Mae, entonces yo andaba haciéndole el pecho o sea, estaba en una Costa cita. Rica conociéndote el pecho. Mae, huevón, o sea, estaba en el más por menos y entonces hay un mae, qué buenos tatuajes. Ay, y él tiene mi rostro tatuado en el pecho. Ve, amor, enséñele. Mae, yo aquí enseñando el pecho a un cabrón que no conozco, huevón. O sea, a la cajera, a la persona del ICE, mae, o sea... Sí, a quien le hiciera clic tu mamá. Mae, mi mamá era esa persona, ¿verdad? Entonces, pues me entiende, o sea, mi relación, o sea, Total. siempre ha sido así, mi vida siempre ha sido así como de, o sea, como de, yo hago lo que me da la gana, literalmente, siempre y cuando yo vea que realmente es algo bueno. Sí, sí. Y ahí empecé. En aquel entonces, fue 2009 ya, empecé a conocer más gente que trabajaba en producción de conciertos, eventos, todo esto, y de pronto... Por el mismo nicho de los tatuajes y... mismo nicho de los la tatuajes, bueno, y lo de las artes de las marciales. artes marciales mixtas, de ¿Quién es lo músico. ¿Recuerdas a quién es el primero que dices, ok, este es el primer contacto que tengo con este mundo ya de la producción? Como entretenimiento. Ajá, de todo eso. entretenimiento. Y que aparte te da la mano o que te abre las puertas. Mira, uno de los primeros fue Enrique Muñoz. Hoy en día, no sé si trabajará con IQ Radio, pero en aquel momento trabajaba en Música por Inclusión, que es el canal de la UCR. ¿Cómo se llama? Él es el dueño de una raíz que se llama Peperina, de acá en Costa Rica. Él fue de los primeros, siempre estuvo ahí como, o sea, como yo ocupaba algo y el mae siempre me echó una mano desde hace, o sea, de los primeros. El otro fue José Cañas. Ok. Todos conocemos a Cañitas, la mayor cantidad de gente. Entonces, Cañitas fue de los primeros también. Un productor muy conocido acá que ya no está con nosotros, que se llama Eduardo Gami. Okay. También lo conocí hace muchos años y él me empezó a ayudar. Y así, entonces, empecé a ir mucho como a conciertos. Freddy, el dueño de Isaseca, también fue de las primeras personas. Y entonces yo empecé a ir a conciertos, como a trabajar con ellos, ayudarles. Y en todo staff, esto. de crew. Iba ahí como con cañas, me decía, madre, mira, un bretecillo para que me ayudes a acreditar gente ahí, okay, como en prensa. Entonces yo iba con él. Y así, entonces fui y de pronto un día recuerdo que 2009, por ahí estaba, 2010, 2009, estaba en un concierto de Megadeth, en lo que era la Guasima, que ahora es Parque Viva. Parque Viva. Y de pronto ahí nació T-Conciertos. Dije, o sea, aquí en Costa Rica no existe, de hecho en Centroamérica no existe ninguna plataforma que albergue todos los conciertos en un solo sitio web, o sea, una sola página. Y si te querías enterar cuando venía Metallica, tenías que ver medios tradicionales. En ese momento las redes sociales estaban, Facebook estaba como empezando a entrar duro, ¿verdad? Había muy poca gente, o sea, como que, o sea, no era tan fuerte como ahora.
Y yo dije, no, yo creo que la vara son redes sociales y la web. Entonces hice conciertos y empecé a ir más a conciertos. Y de pronto me empezó a llamar muchísimo la atención esto de cómo se produce un concierto, lo que hay detrás del escenario, qué es lo que la gente no ve, la experiencia de la gente, o sea, cómo le brillan los ojos a la gente cuando ve un artista, o sea, como esa experiencia de ir al concierto, ver a su ídolo, todo eso. Yo decía, que tuanis debe ser conocer más de esto, trabajar en ¿Y esto. qué parte era la vuelta a lo que ya habías hecho? Porque ya habías estado en la tarima, Correcto. pero ahora eras darle vida a la gente que nutre eso. Y ya ahí había aceptado, sí o sí, que nunca iba a ser ese rockstar que yo no era llevaba por ahí. adentro, que no era por ahí. O sea, ya yo no me veía en un escenario, no, cabrón, ya yo dije, este man no. Ya tienes el check de Claro, eso. ya esto no fue, pero dije, bueno, estoy siempre dentro de, pero desde otra perspectiva. Sí, con otros ojos. Claro, y eso me motivó muchísimo. De nuevo, hice hiperfoco con eso. Entonces me metí de lleno en eso y empecé como a aprender de todo, a preguntarle a todo el mundo. Iba más, o sea, a más eventos. Y recuerdo que yo iba a los conciertos ya como prensa, entre comillas, ¿verdad? Con mi plataforma de conciertos. Y yo dije, madre, que tuanis, porque esto es estar muy cerca de la experiencia de un concierto y es lo más cerca que voy a estar al sueño que tenía de ser artista musical y estar en un escenario. Madre, que tuanis. Entonces, yo recuerdo que me compré unas Cybershot de esas cámaras pequeñitas que son como las de Sony. turquesa, Sí. lila, estos colores, ¿verdad? Plateadas. Me costó como 40,000 pesos y recuerdo que la compré y yo con eso iba a hacer fotos. Claro, una cámara que me cabe en la bolsa, más que ahora es más grande mi teléfono que eso, sí. ¿verdad? Entonces, y con todo y todo ahí salían las fotos. Ahí como que ahí, o sea, unas no valían un 5, la mayoría, y 3 ahí como que se distinguía. Pero ya era digital. Sí, claro, ya era digital. Y de pronto dije, no, madre, qué tuanis. Entonces ya todos los productores empezaron a llamarme, como, hey, mira, o sea, pone información en tu página. Y ahí empecé con esto y dije, madre, yo creo que hay una oportunidad de negocio. Y me enfoqué tanto en eso que cerré mi academia de artes marciales mixtas, cerré mi local de tatuajes y me dediqué nada más a conciertos, me aventuré. Eso ya fue a inicios del 2010, hace 13 años. Y dije, bueno, voy a empezar con esto, a ver cómo me va. Si no me va, no pasa nada. O sea, ¿me entiendes? Ya llevo mis años trabajando por cuenta propia y yo sé que esta vara... Sí, empezar otra vez no importa. No me importa, ¿me entiendes? Y vivía con mis tatas, o sea, no tenía mayor responsabilidad, o sea, todo bien. Entonces, empecé con eso y la página empezó a crecer. Y un día dije, no, voy a dedicarme 100% a la fotografía. Y pues empecé. Y acá estoy. Hiciste hiperfoco. Hiperfoco. Y me metí de lleno. Recuerdo que los primeros conciertos, yo iba con la cámara de una amiga que me la prestaba a cambio de que yo le regalara entradas de cortesía para que ella fuera con alguien a ver un concierto, ¿verdad? Y yo le decía, mira, Raquel, se llama mi amiga, ¿verdad? Es como, madre, préstame la cámara y yo te doy entradas o te meto como prensa o lo que fuera, pero préstamela. A veces ni eso, era como nada más me la prestaba y ya, de la forma menos, o sea, más desinteresada. Y así empecé hasta que años después, o sea, tiempo después, compré mi propia cámara. Pero al principio fue así, o sea, con una Cybershot de bolsillo, con una cámara prestada de una amiga. A veces me la prestaba otro amigo, Luis Miguel, que, o sea, es un compa de acá, que me prestaba una cámara armada también de estas. Y yo iba con esas cámaras a hacer fotos. Sí, nada pro en ese entonces. No, para nada. O sea, que mucha gente a hoy, que ya topan con el David Chacón de hoy, es, pues claro, ese mae tiene esa camarota, por eso hace esas fotos, o claro, es porque estaba en la argolla y lo conoce todo el mundo y por eso lo llevan. Pero por lo menos yo no sabía esa otra parte de esa historia. No es argolla, es persistencia. Y es trabajo. Es trabajo. Ahora, el trabajo mezclado con el talento y con el ojo, porque yo creo que, a ver, hasta con la cámara más sencilla o no sencilla, pues es un ojo, es ojo. Ahí te facilita la vida o te deja experimentar más la foto, una cámara más profesional, pero el que tiene ojo, o sea, tampoco es que la cámara muy pro te va a hacer unas mejores fotos, ¿no? Sí, del ojo. Te facilita el trabajo, pero
en aquel entonces fue ese deseo por no ser el mejor, pero ser diferente. Yo siempre he querido ser diferente en todo. O sea, recuerdo que desde que estaba en el colegio, o sea, yo andaba el pelo largo y eran notas que me mandaban a la casa. Entonces mi mamá cada rato pasaba en el colegio hablando con la directora, ¿verdad? O sea, salvándome la tanda, porque no. Sí te defendía, o sea, defendía Claro, tu ser. Claro, totalmente. O sea, mi mamá es como, bueno, pero el pelo no estudia por él. Sí, pero es que eso no es reglas. O sea, mi mamá siempre estuvo ahí. Qué bueno. Me defendía con eso, con un montón de tortas que me jalaba. Y siempre fue como esa parte. Entonces, dije, o sea, voy a... Y la foto, obviamente, en estos últimos 10 años, 12, 11 años, pues te cambia, yo creo que un montón la vida, ¿verdad? Yo creo que todas las etapas te han cambiado, pero esto, pues, te da un... O sea, ¿por qué te vuelve todavía más popular? Sí. Te vuelve medio. Yo siempre, como te digo, a mí me encanta el marketing, me encanta el mercadeo, la publicidad, y no he estudiado ni mercado ni publicidad, o sea, como formalmente. ¿Fotografía sí llegaste a estudiar o No, fue nunca. empírica? Nunca. Fue el famoso hiperfoco por medio de YouTube. Ok. O sea, fue literalmente... Yo ponía en YouTube cómo tomar fotos en conciertos. Ok. Cómo suena. Y salían más de un cabrón que había grabado tutoriales ahí, tiempo de ocio, ¿verdad? O sea, suba la velocidad y todo eso. Y yo, mae, ¿dónde está la velocidad en esta cámara? Claro, las que tenían no tenían... Sí, no te daban esas opciones. Esas opciones. Entonces, el ser tan competitivo conmigo mismo me hacía como, uy, esta foto no queda como las que yo veo de Chayanne en su página web. Pero mi foto tiene que quedar así. Las que yo veía en la página de Metallica, mi foto tiene que quedar así. Entonces yo empezaba a investigar cómo podía hacer yo para que mis fotos quedaran así, ¿verdad? Claro, no me pasaba ni por la mente que mucho de eso era equipo. O sea, claro. tenés un 70-200 que vale $3,000, $4,000. Yo tenía una cámara que costaba $50. Sí. Entonces, ¿cómo hago para que, claro, los acercamientos y un montón de cosas? Yo decía, ya llega un punto en el que dije, no, o sea, ya sí es equipo. Entonces empecé así, o sea, nunca tomé clases de fotografía, o sea, nada de esto. Y me metí de lleno y pues hasta la fecha, o sea, sí, ya son 13 años. Y que aparte de esto desencadena, por ejemplo, todo lo de Giancarlo Canela, te haces como manager también, ¿no? Sí. Te has hecho como manager o como productor de eventos también, donde pues es otra faceta. Como principio del 2000, por ahí, como en el tiempo ese de Intel, un par de años antes, un par de años después, empecé a producir conciertos. Incluso creo que mi primer concierto que produje fue como en el 97, 98. O sea, yo estaba, si no estaba en quinto, estaba como recién salido. Y yo dije un día, es sencillo, solamente agarro 3 de mis compas, o sea, 3 de mis grupos de compas, ¿verdad? Que toca esto y esto y esto. Y es como, ¿cuánto me cobra? Voy a un lugar, los pongo ahí. Según yo era facilísimo, ¿verdad? Y los pongo ahí. Hacemos publicidad, repartimos volantitos en todos los colegios, llega la gente y hay plata. Y recuerdo que mi primer concierto, nunca se me va a olvidar, fue en San Pedro. Era un lugar con capacidad para, no sé, como 300 personas más o menos, por ahí. Llegaron casi 700. Llegó la policía. Había demasiada gente, había menor de edad. O sea, había... ¿Quién es el productor? ¿Quién es el productor? Y yo recuerdo que yo no sabía nada de esas broncas. Yo hablé con el dueño del lugar y le dije, mae, ¿qué hacemos? Y me dijo, no, tranquilo, venga. Él lo resolvió con las autoridades y me dijo, mae, qué cagada, pero puta, te fue bien. O sea, porque... Sí, estaba a reventar el lugar. Estaba a reventar, o sea, fue una cosa... Ese día habían fácilmente 10, 15 bandas tocando. O sea, fue un concierto desde la mañana hasta la pura noche. Y fue súper exitoso. Y hice muchos que no me fue ni... O sea, ni... Sí. O sea, no figuró. Sí, para nada. Pero sí fue como... Empecé en eso y yo siempre he sido como mucho de si algo me gusta y me llama la atención y me siento cómodo, le doy hasta que ya yo lo lleve a otro nivel. Y se ha visto en estos 13 años, ¿no? O sea, yo
creo que no hay artista internacional, nacional, que pise un escenario en Costa Rica que no lo tenga el lente de David Chacón. No, y a eso voy. Yo siempre fui como, por eso te decía lo del mercadeo y todo esto, porque dije hoy en día hay términos que se han popularizado muchísimo, pero yo sin saber qué era eso, yo simplemente dije, quiero trabajar en mi marca personal y quiero no depender de una empresa ni nada por el estilo. O sea, quiero que todo dependa de mí. Hoy en día a veces desearía que dependa el nombre de una empresa y no de mí, pero empecé a trabajar en marca personal hasta que empecé a hacer mi propio marketing, o sea, como para mí mismo, Claro. ¿verdad? Y estratégicamente empecé a compartir todo mi contenido en conciertos, empecé a etiquetar mi fanpage, que ahora mi Facebook pasa a las 103,000 personas, todo eso. Entonces así empecé. Entonces la marca personal fue creciendo muchísimo y hace, no sé, 5 años, recuerdo que un productor tenía un artista para acá, para Costa Rica, y un concierto grande, y me dijo como, hey, mira, tengo ese concierto para que lo pongas en conciertos. Y yo le ayudé a un amigo para que cantara ahí en ese concierto, y junto con la hermana. Y de pronto estuvieron varias semanas como, madre, sea nuestro manager. Yo, o sea, yo no tengo ni idea cómo se hace esa vara. Pero me cuadró tanto y vi que para mí resultó tan fácil este tema del management, porque como que yo a veces, no sé si será por la misma loquera de la jupa, pero es como que veo los escenarios como ahí y nada más digo, bueno, si esta pieza la puedo unir a esta y falta una pieza, pero ahí está la pieza, llamo esta pieza. O sea, yo veo como el mapa sobre la mesa, Sí. fácil de armar a veces, de alguna forma. Entonces dije, yo puedo hacer esto. Entonces empecé de nuevo, va de nuevo desde cero. Sin nada. Sin nada, empecé a investigar sobre management, empecé a preguntarles a amigos managers dentro y fuera de Costa Rica, madre, ¿qué se hace aquí en este caso? ¿Cómo se hace esto? ¿Vos cómo? Y empecé en eso, hice hiperfoco de nuevo, me metí de lleno y dije, esta vara me cuadra. Y lo lograste hacer. Y lo logré, empecé a... Estamos aprendiendo todavía, pero el dúo de hermanos que empecé a manejar en ese momento, los manejé por 2 años. Abrieron, ¿cuántos? Como 12 conciertos internacionales. Sí, yo los recuerdo. Entre ellos Bad Bunny, Romeo Santos, Daddy Yankee, Jesse Joy, muchísima gente así. Hicieron el soundtrack para una película. O sea, tuvieron Sí, que la trayectoria que traías y la que has hecho, pues la supiste aprovechar ahora en este otro rubro. Y que, pues obviamente, con esa dedicación que le pones a las cosas y ese enfoque, pues se te hizo 15 veces más fácil que a cualquier otra persona. Y asesorándote. Porque muchas veces eso cuesta, el de... Te metes tanto en un mood de que ya soy el chingón en esto, pero entonces tengo que ser chingón en todo. Y se cierra uno, ¿no? Es como, no, ya, yo averiguo, yo me buscaré mis propias soluciones. En ese caso, siempre ha sido como abierto, ¿no? Sí. Mira, yo no tengo problema tanto en preguntarle a alguien como, pero ¿cómo se hace un podcast? O sea, ¿qué ocupas? Esto, porque no sé cómo se hace, ¿me entiendes? ¿Cómo haces acá? O, yo, ¿cómo se hace un taco? No sé cómo se hace un taco. Sí. Yo, ¿cómo se hace una olla carne? Porque, o sea, ¿me entiendes? Lo que yo no sé, simplemente lo pregunto de la forma más sincera y honesta, porque no lo sé. ¿Cómo se arregla esta vara del carro? Porque vos sos mecánico, ¿cómo se arregla esto? Más que yo no sé cómo se hace, ¿me entiendes? Yo no tengo problema con eso. Como no tengo problema, porque me ha pasado miles de veces que estoy dentro y fuera de Costa Rica y me topo a alguien que, pues, me saluda, me reconoce, te reconoce y todo esto, y es como, y empiezan a pedirme tips de fotografía, y yo no tengo problema con decirles, o sea, yo desarrollé una técnica para hacer fotografía, y a los que son fotógrafos y me preguntan siempre que cómo hago, les cuento qué es lo que hago yo, o sea, cómo tomo las fotos, qué es lo que hago, o sea, ¿cuál fue la receta? ¿Cuál fue la receta que yo desarrollé para eso? Yo no tengo problema, ¿me entiendes? O sea, es más, estaba en México trabajando con gente internacional allá y me topaba una vez un fotógrafo que se le trabó el lente. O sea, en la primera canción yo iba como fotógrafo del artista, pero en este caso él estaba como prensa. Se le trabó el lente. Y yo agarré uno de mis lentes y se lo presté y le dije, brother, tenés 3 canciones que es la que le dan a la prensa para que uses mi lente. Yo tengo todo el concierto, úsalas ahí.
Yo no tengo problema con eso, brother. O sea, porque yo sé de dónde vengo. Yo sé de dónde vengo, sé la educación, los principios que me dieron mis papás, sé lo que me ha costado literalmente hoy tener lo que tengo, quién soy. Entonces, yo, si hay una consigna de vida que tengo después de que tuve a mi primer hijo, que ahora tengo 2, fue que yo procuro tratar a la gente como me gustaría que traten a mi hijo en algún momento. Claro. No es ni siquiera uno, porque uno es como muy valeverguista, es como... No, y aparte uno siente que tiene las capacidades para defenderse o Sí. para sobresalir o para salir de donde te están agarrando, Ujú. pero siempre te tienes, ahora que uno es papá, tiene esa zozobra de no sabes si él lo va a poder hacer. Claro. Dudas, ¿no? Claro. Dudas de estará listo para Ajá. esto, entonces sí quieres como tener esa cancha lo más planchadito posible, Sí, entonces ¿no? muchas veces he hecho eso y incluso uno de mis hobbies que con mi psicóloga el año pasado entendí por qué es uno de mis hobbies, que es una de las cosas que me gusta, es coleccionar tenis. O sea, sí, De ponerse. sí, tenis. Ok, o sea, ok. sneakers. Ok. Tengo muchos pares. Tengo Balenciaga, Nike, o sea, muchas cosas. Pero sí los usas. Claro, Ok. sí. O sea, si yo trabajo por eso, yo lo uso. Ok. O sea, yo no soy de los que... Sí, que no me los toquen. No. O sea, Ok. yo las tengo en cajas especiales para esto, pero yo las uso. Ok. O sea, de hecho, hoy ando unas y, o sea, yo los uso todos los días. Yo con eso no tengo problema. Tengo tan claro de dónde vengo, y la educación, los principios que me dieron mis papás, que yo he regalado de mis tenis. O sea, hay una persona que va con 2, 3 personas más a trabajar a mi casa, o sea, como a dar el mantenimiento a la propiedad, y cortarle zacate y todo esto. Y la propiedad es bastante grande, entonces va gente a trabajar ahí. Y yo he sacado hasta 5 o 6 pares de tenis y se los he regalado porque veo que van a trabajar con zapatos rotos. Y yo he sacado esos pares y se los he regalado a ellos sin problema alguno. Y de verdad me encanta hacer eso. Me encanta hacer eso. Sí, o sea... Me encanta hacer eso porque... Y como dices, por lo de tu hijo también. Sí, y vieras que voy a contar algo que yo creo que nunca he contado. Y es el por qué soy tan aficionado a los sneakers. Recuerdo que en mi graduación de sexto de escuela, Ajá. mis papás, o sea, fueron tan pobres en algún momento, ¿verdad? Pues, o sea, Sí, se les complicó. les costó tanto, ¿verdad? Que recuerdo que me compraron unos zapatos negros, porque eran los de la escuela, para la graduación, pero no eran totalmente negros. Tenían como una banderita de, no sé si era de Italia o Francia, en un lado, pero era una cosa de un como la marca. de un centímetro. Era como la marca. Ajá. Para mí eso fue todo un issue. Como ven Asperger, si es zapato de escuela tiene que ser totalmente negro. Okay. O sea, a mí ya esa marquita me molestaba. Y eso me llegó a marcar mucho porque con los años entendí que eran los que ellos me podían comprar en ese momento. Claro. No es porque ellos dijeron, te vamos a comprar unos zapatos de una marca italiana. No, huevón. O sea, no sé ni qué marca era, pero era una marquita de colores pequeñita. Y a mí esa marquita, esos colores me molestaban visualmente y a mí me daba vergüenza. Sí, porque yo lo tapaba, claro, lo pintaba. Claro, porque yo decía, no son los zapatos totalmente negros flat que todos mis compañeros llevan. Los míos tienen una banderita chiquitita. Y eso como que me molestó, me dio vergüenza, me dio pena y después se me olvidó. Y mi mamá lo que hizo fue ponerle betún negro. Sí. Lo tapó. La condenada marca no se veía, pero yo sabía que la marca estaba ahí. Esas cositas me fueron marcando porque yo sabía que mis papás no podían comprarme tenis nuevas. Recuerdo que una vez conocí unas... un primo mío tenía unas Air Max, unas Nike, y yo decía, ¿qué tuanis estas tenis? O sea, tienen como una burbujita, se siente totalmente diferente. Yo me sentía en el espacio con esas tenis, al punto de que yo no tenía tenis para educación física. Entonces, en el colegio, mi primo me prestaba algunas veces las tenis para yo ir a educación física. Okay. Cuando él no me prestaba las tenis porque él las ocupaba o no quería o lo que fuera, yo me escapaba de educación física porque yo no quería, porque tenía pena. Que te vean con otros. Claro, de decirle a mi profesor que era que no tenía tenis o las que yo tenía, que eran unas Converse. Ajá. O sea, yo no quería ir con esas, Sí. ¿entiendes? Porque mis compañeros iban en aquel entonces o con Air Max
o con las Pump Reebok, o sea, que eran como grandotas, Sí, o sea, aquellas que... de burbujas, de de aire la y demás, burbuja, aquel. o sea, tienes de muchos estilos, y yo lo que tenía eran Converse. Sí, le agarraste como una idea y un toque a los tenis, a Claro, los zapatos. y mi mamá, pues, las tenis que tenía era porque me las compraba de segunda. O sea, Sí, y eran las que alcanzaba. eran las que descansaba y cuídelas. O sea, no es como que a los 2 Ríndelas. meses, claro, se me rompieron, no, te compro otras, no. Una vez fuimos a una tienda que se llamaba El Globo, que no sé si, yo creo que existe todavía, que era una tienda por departamentos muy vieja de Costa Rica, muy conocida. Como Jovet, ¿no? Por ahí Algo así. fuimos a ver tenis, yo en el colegio ya, y yo vi varios estilos y mis papás, no, estas, no eran ni de marca. Sí, uno era que, ¿cuáles te gustan? No, ¿cuáles Estas. necesitamos? Son estas. Y las que me compraron tenían como una burbuja, como si fueran de aire, pero era una vara de plástico duro. Sí, sí, O sea, sí, esa sí, vara me no era una acuerdo. burbuja, Sí, weón. se le salía la Sí, burbuja, sí, pero no, era una vara dura. O sea, Sí. usted la majaba y yo dije, bueno, por lo menos parece. Más tenis me duraron 4 meses, 5 meses. O sea, se fueron, o sea, eran muy baratos. O sea, entonces yo como que crecí con eso, o sea, como con esa cosa, ¿verdad? Con esa idea en los Claro, en y los como con esa, zapatos. y como con esa carencia de que yo quería eso, quería eso, quería eso. Y sí, mis papás dentro de sus posibilidades, los amo y los admiro y lo que trabajaron por lo que tuvimos, por las tenis, por la ropa, por lo que tuvimos, pero yo como que crecí con eso, como que yo quiero esas tenis, quiero esto, quiero lo otro, ¿verdad? Y actualmente que trabajo inconscientemente, de pronto un día dije, yo tengo la plata para comprarme esos tenis, ¿por qué no los puedo comprar? Y empecé a coleccionar tenis y hoy en día tengo tenis Pa' botar. Balenciaga. Cuestan plata. Güey, qué chingón. Pero dicho todo esto, yo no olvido esas lecciones de vida. O sea, no olvido esos momentos. No, y que aparte, la misma vida te hace no olvidarlos. Claro. Y con este tipo de cosas y con... Vaya, que conoce a David Chacón, sabe. Ahora que tú también me decías, bueno, hace un año me entero de esto, creo que sí, muchos de los que hemos tenido contacto contigo, sí podemos decir, es que ese David es como humor, ¿no? Uno lo asimila con el humor, como, hey, a lo mejor, como dice el tico, venía majado o algo así, porque a veces es como muy explosivo, a veces muy, muy efusivo, muy acuate, pero siempre talentoso. O sea, eso nunca creo que haya alguien que lo haya puesto en duda o en cuestión. Sí, mira, se me hace un nudo en la garganta enorme a tocar el tema porque es muy reciente. Mi mamá falleció hace 4 semanas. Sí, me contaste. Y, o sea, todavía. Mi mamá siempre estuvo muy orgullosa de lo que yo hice. Siempre hasta donde he llegado. Y es porque ella sabe lo que me ha costado en la vida estar donde estoy, tener lo que tengo. Y ella, más que nadie, es la principal propulsora a que nunca olvide de dónde viene. Y cuando me entrevistaban de algún país o de Costa Rica o salió una nota mía o algún artículo o un artista internacional publicaba una foto mía en sus redes sociales, alguna productora o alguien, mi mamá era la primera persona que me mandaba el pantallazo o la foto que le hacía al tele o el recorte o lo que fuera de eso. Y siempre me ponía, mamá orgullosa, te amo. Sí. O sea, me ponía muchas cosas y ella y mi papá, pero ella que era la que me mandaba eso porque mi papá no usa redes sociales, siempre fue mi cable a tierra como para ver lo que ha logrado. O sea, ver lo que ha logrado. Con todo y todo, con tu tema de salud mental, del Asperger, autismo, toda esta cosa, que no terminaste el colegio, o sea, que te quedaste viendo una materia, con todo y todo tu montaña rusa de la vida que has tenido, con todo y todo, has sabido autogestionarte. Y la estás rompiendo. Y llegar donde estás y ahora manejar artistas, tener tu propia agencia de publicidad, de marketing, o sea, ser dueño de tu propia plataforma de conciertos, ser un fotógrafo donde estás. Mi mamá siempre fue eso, entonces, por ella, por su educación, la de mis papás, con mis hermanos y todo, es porque realmente hago lo que hago hoy en día. No me conformo, o sea, cada vez quiero más, quiero más, quiero y lo más. vas a seguir haciendo. Pero es como
es como eso. Y ahora que ella se fue hace 4 semanas, un mes. Creo en Dios y todo esto, pero creo que hay más vida y es otro podcast. Pero sé que ella, donde está, o sea, siempre la quiero hacer sentir orgullosa de que ella me decía, bueno, como ella me decía, está logrando sobre casi que contra todo pronóstico ser una persona con realización, ser una persona exitosa, una persona que ya tiene su esposa, sus 2 hijos, su casa, sus cosas, que le da trabajo a mucha gente. Y que te apasiona lo que que haces, y que me apasiona. Y que eres feliz, o que por feliz. lo menos cumple cierto porcentaje de felicidad de tu vida hacer esto. Porque yo sé que hoy ya cuando tienes hijos, esposa, pues tienes que dividir esa felicidad o compartir esa felicidad. Pero qué importante es que hagas lo que te apasiona y que te haga feliz eso que te apasiona. Totalmente. Porque te cambia la vida. O sea, si llegas con mejor ánimo. Mira, y es todo. Mae, es una frase muy cliché que uno dice como... Uno escucha todo el tiempo, ¿verdad? Es como... Esta vida es corta, trabaja en lo que le gusta, vida que es... Pero, mae, cuando usted ha comido... Le ha costado la vida. Sí. Y has trabajado de todo, o sea, de todo, has hecho de todo en la vida, y recordás esas condiciones, y ahora estás haciendo lo que te gusta, y aparte de eso, te pagan por eso, y aparte de eso, logras que amigos tuyos coman de eso, que tu esposa y tus hijos coman de eso, o sea, que uno pueda también, estar tranquilo desde este lado también. Es cuando uno dice, esa frase, o sea, es una frase cliché, pero es cierta. O sea, mi mamá se fue a los 67 años, producto de un cáncer que le descubrimos 2 semanas antes. Ella solamente duró 2 semanas. Y yo tengo 43 años y uno dice, esta vara es un ratico. 67 años, uno los escucha muy lejos, pero están ahí a la vuelta, Sí. Y yo no quiero llegar a los 75 años, 70 años, 65 años diciendo, ya pasó esta vara, ¿me entiende? Y me faltaron muchas cosas por hacer. Yo no. Yo tengo una consigna de vida y es que yo hago lo que me da la gana. Siempre y cuando esté dentro de los parámetros, pero... dentro de los valores que te hicieron, claro, te formaron. Claro, o sea, si yo quiero de pronto abrir una taquería, yo aprendo a hacer tacos. Y yo lo voy a hacer, o sea, no van a ser los mejores tacos, pero van a ser los tacos diferentes que todo el mundo necesita. Y con los que tú te vas a sentir feliz. Y con los que yo estoy feliz. Y los voy a hacer a como a mí me dé la gana, ¿me entiendes? Entonces, eso es mi principio de vida. Güey, y yo creo que muchos admiramos y entendemos a hoy un montón de esos proyectos que has hecho. Y, güey, neta que qué chingón poderte haber escuchado. Y como dices, hay un montón de otros podcasts que quedan pendientes de cómo lo habrá hecho y qué va y lo que sigue. Pero, güey, muchas gracias por contar esa otra parte de ese David que no todos conocemos, que no todos conocíamos. ¿Sabes qué es lo que pasa, Mike? Hoy las redes sociales, con tanto filtro, hacen que usted maquille tanto las cosas, Mike. O sea, yo no tengo actualmente problema con hablar de salud mental. O sea, todos hemos tenido esas etapas de me siento deprimido, me siento con ansiedad, me siento estresado. El estrés es una de las mayores enfermedades de este planeta actualmente. Sí. Mi bandera es la salud mental. Mi bandera es, o sea, este tema. Entonces, si yo puedo seguir hablando de salud mental en todo momento, con tal de que la gente entienda la importancia de que tu salud mental va primero que todo y sobre todas las cosas, y que si tu salud mental está bien, todo va a salir bien. Mae, yo lo voy a seguir haciendo. O sea, eso tiene que ser una consigna. La gente actualmente piensa es como un tabú decir, vos me decís, mae, Peyoyo, tenemos que vernos a las 7 de la noche. Y vos me llamás y me decís, mae, estoy con migraña. Mi reacción va a ser, puta, mae, tranquilo, huevón, quédate en la choza. O sea,
¿Tenés pastillas? Mae, cerrate las cortinas. O sea, dormite, mae, mañana hablamos, tranquilo. Hay un tema de empatía por cosas, por temas que ya son muy tradicionales y comunes dentro de la sociedad. Pero usted le dice a alguien, tengo un diagnóstico de depresión, tengo un diagnóstico de ansiedad, soy Asperger, tengo TDAH, las 4 las tengo yo. La gente es como, ay, madre, pobrecito. Pero es el pobrecito de... Sí. Pero a este cabrón como que le falta algo, ¿me entiendes? Correcto, como que esto, como... Mucha desinformación, mucha que era lo que el lástima. otro día hablábamos, ¿no? Ujú. Hay mucha desinformación que no sabe, o sea, no sabe uno cómo deberías reaccionar, deberías tratar, Y uno tiene que... deberías... Y uno tiene que poco a poco empezar a normalizar estos temas. Sí, O sea, porque normalizar estos hay un temas. montón y que a lo mejor están no diagnosticados, pero hay mucha gente así. Brother, ¿qué tan dañina puede ser una red social que ya usted hace las cosas pensando en que el fin por el cual vas a hacer las cosas es tener la aprobación de una red social? Total. Y la gente que está ahí detrás, al otro lado de una red social, vos no le importás. Nada. Créame, Sí. mae, usted no les importa. Total. ¿Por qué se lo digo con tanta propiedad? Habrán pocos, hasta cierto punto. Cuando mi mamá enfermó, yo lo comuniqué en mis redes sociales por un par de posteos y amigos, cabrones que tengo ahí por interés en mis redes sociales. Ay, nunca me escribieron. Pero cabrones que cuando tengo un concierto me llaman. Sí. Brother, andas con tal artista, mira, es que mi novio, ma, es que mi hermanillo, es que mi compa, es que, ma, ayúdame en esto y en esto y en esto, ma, y lo que sea que ocupes, brother, con vos en las buenas y las malas, sí, cabrón. Mi mamá se está muriendo y yo lo comuniqué, vos nunca me preguntaste, ma, si estoy bien. ¿Qué le pasó a mi mamá? Mi mamá fallece y todavía sigo en ese proceso bien cabrón. Tengo maes que no me han escrito, no me han llamado. No necesito que me escriban ni que me llamen. Pero ahí es cuando Sí, uno pero es el logra gesto darse cuenta de ese que de gesto. verdad la gente que está de la red social para allá, vos no le importás, cabrón. O sea, cada uno está por su cuenta. Entonces, procure usted salir adelante con su propia, o sea, con su salud mental y que esté bien, blindarla para que todo esté bien. Y no hagan las varas, mae, para que la gente en redes sociales diga, puta, David Chacón es el fotógrafo de los artistas, como me puso Luisga. O sea, es el fotógrafo de los artistas, de las estrellas. El mae solo anda con celebridades, anda en conciertos, se va de gira, hace esto, o sea, tiene su propia agencia, tiene su vida tuanis, su esposa, sus hijos, su buena casa, sus cosas. ¿Qué tuanis? La gente puede perfectamente pensar eso, nada más, y no saber que yo en el colegio no tenía tenis. O sea, o sea, Sí, no está ese detrás. tantas cosas. Y la gente puede llegar a frustrarse porque ven de la forma más nociva, de forma competitiva, yo quiero lo que ese mae tiene. O sea, no es suerte, es persistencia, es trabajo, es dedicación, son lágrimas, es comer Talento atún también. con galletas, agua, talento, pero o sea, es como esa persistencia, ¿me entiendes? O sea, Claro. llegar hasta ahí y la gente no ve que detrás de esto hay un ser humano. O sea, la gente no... Y volviendo a las redes sociales, uno hace tantas cosas, la sociedad hace tantas cosas para buscar la aprobación de una red social que ponen eso por encima de su salud mental. Y eso es un precio muy alto que la gente está pagando y no lo sabe. Sí. El estrés, o sea, el no mostrarse como La aprobación, son. simplemente. El La estar aprobación. dependiendo de sí, no, le gusté, tuvo likes, no le tuvo likes, se compartió, no se compartió. Eso. Mira, una de las cosas con las que yo lucho día a día de forma interna, y no tengo problema con decirlo aquí, yo creo que nunca lo he dicho en público, y es con mi peso. O sea, ¿me entiendes? Yo pasé, por ejemplo, de pesar 70 kilos cuando competía en artes marciales mixtas, ahora peso 94 kilos. Entonces, muy sutilmente, por eso es que me he visto siempre de negro, o sea, uso ropa oversize, me siento súper cómodo así, pero a mí nunca me vas a ver con una camiseta M. Ya, la M fue hace 15 años, con una L. O sea, ¿me entiendes? O con una camisa blanca, una rosada, una celeste, una verde. No, cabrón, siempre es eso. ¿Por qué? Porque siempre es Sí, mi lucha. te ayuda claro, a sentirte claro, confort, a ti seguro. claro. O sea, brother,
o sea, créame, hay cosas más importantes Total. que mostrar una apariencia totalmente Sí, perfecta a nivel de redes perfecta sociales. o que cabe en el molde de la sociedad. Ujú. Güey. Pero, mae, gracias por la invitación. No, gracias es a la ti, primera en vez que serio. hago un podcast. Y ojalá sentí tomes súper el cómoda. proyecto, el del que me has platicado, Ujú. y ojalá lo pongas en marcha, porque sí, creo que hay mucho que se puede decir. Y bueno, güey, otra vez, muchas gracias por venir. Mucha admiración te he tenido y te tendré siempre, y yo creo que no soy el único, hay un montón. Y que mucha gente dice, ¿sabes que tú entrevistas famosos? Pues sí, entrevistas famosos. Y yo creo que David Chacón era uno de los que teníamos que entrevistar. Muchas gracias. Porque, Gracias. güey, eres David Chacón. No es, Gracias. no es un foto, es David Chacón. Muchas gracias, güey, en serio. No, mae, gracias. Y @ fotografía David Chacón. @David Chacón Fotografía Al revés. en todas mis redes sociales, en TikTok. Y Facebook, la Instagram, página de los YouTube. conciertos, Ticonciertos. Y la página es Ticonciertos, @Ticonciertos en todas las redes sociales también. Y Listísimo. la de mi agencia, agenciabit.com. Ah, ok. Esa era nueva. Sí, o sea, la agencia tiene 5 años, pero ma, el nombre es lo más bit Ok. de David. Ma. De David. Así que no hay Bit. mucha ciencia en el Ok. nombre, ma. Listo, pues muchísimas gracias, don David Chacón. Pura vida. Ojalá pronto tengamos podcast de David Chacón. Y pues, chamacones, nos vemos en la próxima. Chao. Este es un podcast de Fepso Producciones.